Romanos capítulo 2. Quiero leer verso 1 hacia el 16. Hoy en esta tarde nomás vamos a estudiar los primeros 11 versículos, si es que Dios nos da licencia de poder estudiar. Son muchos versículos en este capítulo, muy profundos, muy ricos de información que podemos aplicar a nuestras vidas. Pero en esta tarde nomás quiero ver los primeros 11. Pero para verlo en el contexto quiero leer hasta el verso 16, que la próxima semana vamos a estudiar del verso 12 a 16. Entonces, si encuentran su lugar conmigo en Romanos 12, voy a leer del 1 al 16 y luego orar antes de escudriñar verso por verso. Verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, son los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por este capítulo, en el cual Pablo pone bien claro, Dios, que tu juicio es justo, tu juicio es imparcial y todos tendremos que compadecer delante de tu tribunal, Señor, un día. Así que pedimos que tu palabra prepare nuestros corazones para aquel día, porque sabemos, Dios, que la justicia que es por la fe es la única justicia que tendremos que defendernos en ese día. Esa justicia que tú nos das gratuitamente. Es gracia, Señor. Y queremos entender más de tu gracia, pero antes tenemos que entender bien, Señor, cómo es tu juicio. Un juicio verdadero, un juicio serio, un juicio imparcial que juzgará a todo ser humano, Padre. Y pues ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta tarde. Guíanos, Señor, a encontrar tu verdad. Danos el poder de aplicarla, poniendo en práctica lo que podemos aprender de tu palabra. Pido esto en el nombre poderoso de nuestro todo suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Vamos a regresar al verso 1 del capítulo 2. Pablo abre este argumento, esta discusión que él tiene con los moralistas o con los religiosos o los que son autojustificadores. Porque Pablo dijo en el capítulo anterior que los hombres detienen la justicia de Dios con injusticia. Detienen la verdad de Dios que todos podemos ver en la creación, en nuestra conciencia o en la ley de Dios. Podemos saber lo que Dios desea de nosotros, pero lo ignoramos. Pero hay quienes, creyendo que están bien con Dios, juzgan a los demás ignorando sus propias impurezas, sus propios pecados. Y Pablo en esta tarde va a hablar a nosotros para que entendamos que ninguno de nosotros vamos a tener una excusa delante de Dios en el día del juicio. Nadie puede decir: Dios, es que yo debo entrar al cielo porque hice lo bueno en mi vida, porque obedecí tu ley, porque guardé tus mandamientos. Ninguno de nosotros podríamos estar de frente de Dios en nuestras propias obras. Nuestra propia justicia no existe. Pablo en otro lugar dice que justicia es como trapos viejos. Entonces este argumento él está teniendo con la persona moralista, que leyendo el capítulo anterior dice: pero yo no soy adúltero, yo no soy homicidio, no, yo no soy homosexual, yo no invento males. Y Pablo dice y está explicando que todos nosotros seremos juzgados por Dios. Dios no da un pase libre a nadie por nuestras obras. Ahora, Pablo lo que está haciendo es desarrollando el argumento de que todos seremos juzgados delante de Dios, preparándonos para recibir entonces la gracia de Dios. Porque les he explicado antes, sin saber las malas noticias no entendemos las buenas noticias. Sin entender el diagnóstico de una enfermedad no vamos a entender la receta de la cura. No vamos a entender ese remedio si no entendemos la enfermedad. Entonces Pablo está estableciendo el hecho de que todos necesitamos caernos sobre la gracia de Dios, porque nadie puede pagar en su propia justicia. Y dice en verso 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pablo está mirando al hombre que ve el capítulo anterior y dice: pero yo no hago esto. Mira lo que dice en verso 18 al 20 del capítulo anterior. Estamos hablando de Romanos 1, 18 al 20. Y lo quiero leer porque ya hace un mes, más de un mes de que estudiamos este punto. Entonces quiero recordarles lo que Pablo ya enseñó a la iglesia. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Pablo empezó el argumento en el capítulo anterior de que nadie tiene excusa. Siendo judío o siendo gentil, siendo griego, no pueden decir: pues yo no conocía que había un Dios. Y él dice: es claro, viendo la creación, nadie puede ser ignorante y decir: ¿cómo iba yo de saber que había un Dios? O sea, ves la creación, es evidencia que hay un creador, ¿sí? Entonces Dios está diciendo: nadie tiene excusa el día del juicio de que fueron ignorantes a que había un creador. Y esa no es una excusa para nadie. Y ahora Pablo habla al moralista. Esa es la persona que juzgue a los demás, que dice: mira esos pecadores, mira cómo viven, mira cómo andan en la impureza de su carne y cómo desobedecen al Creador. Y Pablo dice: tú juzgas
Estás mostrando que tú entiendes bien el juicio de Dios, pero no eres exento de estar delante de Dios. El juicio también, porque Él va ahí y dice, continuando, dice, pues en lo que juzgas a otro, que te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y miran lo que Pablo dijo en el capítulo anterior, verso 28 a 31. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ignorando a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Pablo está diciendo, esta lista incluye a todos nosotros, aunque tal vez no todos los pecados apliquen a todos nosotros. Voy a darle un ejemplo. Vamos a ver aquí donde dice homicidios o fornicarios o adúlteros. Tal vez esos pecados no apliquen a todos nosotros. Y podemos decir, pero yo no soy fornicario, ellos son fornicarios. O yo no soy idólatra, ellos son idólatras. Y claro, podemos encontrar pecados que dice la Biblia, la ira de Dios está sobre la gente que cometen estos pecados. Podemos decir, yo ciertamente todos somos culpables de desobedecer a Dios. Dice aquí, desobedientes a los padres. ¿Quién nunca desobedeció a sus padres? Nadie aquí puede decir, yo siempre obedecí a mis padres en todo y rápido cuando me decían. O sea, todos somos culpables de eso. Entonces no podemos ignorar a los que nos aplican para echar el dedo a los que aplican a los demás, ¿verdad? Y Pablo lo que quiere hacer es también señalar al moralista o al religioso o al legalista que dice, sí, Jesús, todos esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. ¿Y qué hizo Jesús? Señaló el pecado que lo tenía atrapado. Jesús dijo, va y vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque era un hombre ambicioso, un hombre materialista. Estoy hablando del joven rico. Y Jesús le dijo que vendiera sus cosas porque él había puesto sus materiales por encima de Dios. Que él estaba amando a las cosas terrenales más que las cosas celestiales. Y no estaba dispuesto a perder sus bienes materiales por las bendiciones espirituales y celestiales. Entonces todos tenemos un pecado al cual somos ciegos. Más que un pecado, si somos honestos. Y Pablo lo que va a hacer en este argumento es enseñar que nadie, cuando son juzgados por sus obras, van a estar exentos al juicio de Dios. Entonces él habla a este hombre. Tú condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. Tú desobedeces a Dios. Tú andas mal. Y dice en verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. Porque nosotros podemos juzgarnos y mi justicia va a ser parcial, ¿verdad? Yo puedo ver en el espejo y en mi mente imaginar un Adonis. Mira, porque tengo vista parcial. Sí, no estoy diciendo que eso es lo que hago, pero estoy dando un ejemplo. Pero puedo ver a otro, mira qué flaco o qué gordo, ¿no? Y juzgar a los demás, pero ignorar mis propias fallas. Y así podemos hacer en nuestra vida espiritual. Pero Dios
no juzga con parcialidad, no hace acepción de personas. Dios juzga conforme a la verdad. Y la justicia de Dios es santa. La justicia de Dios no es injusta. La justicia de Dios no es caprichosa. La justicia de Dios no es tiránica. O sea, Dios se enoja y un día juzga a los demás con dureza y otro día, pues Dios anda de buenas, no nos va a juzgar hoy. No, Dios juzga conforme a la verdad. Por eso el Sermón del Monte fue diseñado por Jesús para que todos leyendo el Sermón del Monte diríamos, entonces no puedo entrar en el reino de Dios. No puedo entrar en el reino de Dios. Si eso es el estándar de Dios, yo no califico. Al final Jesús dijo, si tu justicia no se mejora la justicia de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, si tu justicia no es por encima de ellos, o sea, mejor que ellos, no igual a ellos, sino mejor que ellos, no puedes entrar al reino de Dios. Hasta los fariseos tienen que decir, pues, entonces, ¿qué? Nuestra justicia no, tu justicia no es suficiente para tú entrar al cielo. Y Pablo está explicando eso. ¿Por qué? Porque los más difíciles para entender y comprender el evangelio son los morales, son los religiosos, son aquellos que piensan que guardan la ley e ignoran en las áreas guarden. Son las personas que menos van a aceptar el evangelio, los religiosos, porque piensan que sus obras son suficientes. No, yo con Dios no tengo de qué arrepentirme, pues Dios conoce mi corazón. Yo voy a la iglesia cada 8 días, yo cuando puedo doy a los pobres, ayudo a los demás. No, yo soy buena gente, ¿de qué tengo que arrepentirme? La religiosidad, dicen, cubre multitud de pecados. Porque podemos ir a la iglesia religiosamente, pueden asistir incluso a esta iglesia religiosamente y no fallar, pero ignorar tus pecados, no arrepentirte y pensar que estás bien con Dios. Pero Dios no va a ignorar tus pecados como tú lo haces, porque Dios juzga conforme a la verdad. Y el único refugio para el pecador es la gracia. Pero para recibir la gracia tenemos que entender la gracia. Es algo que no podemos merecer. Y la persona que piensa que por ir a la iglesia o por hacer X y aquello han merecido, entonces no han entendido la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido. No lo puedes merecer, no lo has merecido. Si estás en Dios, si estás congregando, si estás siendo fiel, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Ni siquiera ningún pastor puede decir que han merecido lo que Dios ha hecho en ellos. Entonces Pablo está hablando al moralista. Dios juzga según verdad. No juzga en una curva. Pues comparado a los vecinos, andas bien. Comparado a los demás, andas bien. No se preocupe. Dios no juzga en curva. Cristo es el que rompió la curva porque Él mostró lo que es vivir cumpliendo 100% la ley de Dios. Jesús es el único ser perfecto que ha guardado, que no pecó ni en obra, ni en pensamiento, ni en palabra. Porque Cristo es el Cordero de Dios, sin mancha, sin arrugas, sin ningún pecado. Y así Él calificó tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces Pablo está hablando a los demás. Dice en verso 3: ¿piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios? A veces podemos ser duros con los demás y blandos con nosotros mismos, pensando que tenemos algo con Dios, que mira, Dios va a ignorar mis pecados, Dios va a ignorar lo que hago.
y no tengo que preocuparme porque Dios ve a todos los demás, pero a mí me da un pase. Y lo que estoy explicando a alguien fuera de la gracia, alguien que no ha entendido, ¿ok? Acuérdese que Pablo no va a enseñar justicia por obras, porque tenemos que estudiar esto en el contexto. Pablo está desarrollando la idea que nadie califica para entrar al cielo. Y sin la gracia de Dios nadie puede ver el reino de Dios, ¿okay? Eso es lo que Pablo va desarrollando. Entonces Pablo dice: ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios? No es simplemente entender la ley y poder decir esto es bueno, esto es malo y señalar a los demás, sino es examinar tu propio corazón y decir no, esto es malo, esto es bueno. Es nosotros examinarnos y desarrollar una vida de santidad. Una vida de santidad es alejar el pecado y acercarnos a la justicia de Dios. Y nadie escapará el juicio de Dios. Aún como creyentes tendremos que compadecer delante del juicio de Dios. Tal vez está diciendo: pero pastor, si yo estoy en Cristo, Dios ya no me va a juzgar. Cierto, Dios ya no te va a juzgar para condenar o para salvar, porque ya tienes la salvación en Cristo Jesús. Pero aún así vamos a compadecer delante de Dios y ser juzgados por lo que hicimos en la carne. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Aún como cristianos estamos en la gracia. Dios nos ha dado la gracia, pero lo que hacemos como cristiano, Dios lo va a juzgar. Las intenciones de tu corazón. ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a dar? ¿Qué es lo que te motiva a servir? Porque Dios lo juzgará. Lo que el hombre no puede ver, Dios lo puede ver. Y mira lo que dice en verso 10, 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a juzgar. Y la Biblia muestra también en otro lugar donde cuando nosotros obramos con un corazón sincero, las obras que hemos hecho para Dios serán premiados. Recibiremos honra de parte de Dios, reconocimiento de parte de Dios por haberle servido con un corazón sincero. Pero las obras que hacemos aún como cristiano para ser visto por los hombres, o para recibir la gloria de los hombres, o para sentirnos bonitos, esas obras quemarán como hoja, quemarán como hojas y se esparcirán. Entonces debemos examinar nuestro corazón, porque no seremos exentos al juicio de Dios. Tenemos que entender que nadie escapará el juicio de Dios. Y vamos a ver cuando llegamos al capítulo, el verso 17, que Pablo realmente está desarrollando este argumento para los moralistas y los religiosos, incluyendo los judíos. Porque cuando Pablo predicaba el evangelio, algunos judíos decían: sí, eso está bien, Cristo murió, pero para los gentiles, nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros hemos sido circuncidados y nosotros tenemos la salvación. Pero Pablo está desarrollando el argumento que todos necesitamos la justicia que es por la fe, judíos y gentiles. Todos necesitamos caer sobre la gracia de Dios. Y eso es el argumento que él va desarrollando. Está diciendo: tú, judío, no piensas que no vas a tener que estar delante del juicio de Dios. No vas a creer que por ser judíos tienes un pase libre para entrar. No, Dios te va a juzgar por tus obras. Y si continuamos, dice en verso 4, y Pablo lo que está haciendo es un argumento común, una técnica que usaban en los argumentos, algo muy greco-romano, de hacer preguntas y respuestas, como hizo en el verso
3. ¿Piensas que tú escaparás el juicio de Dios? Y mira el verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo hace la pregunta y lo que él espera es un no. No estoy menospreciando, no creo que voy a escapar el juicio de Dios. Y usa este argumento para despertar al moralista y el religioso. Dice en verso 4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Podemos ignorar de que Dios es bueno, que Dios es paciente y que Dios tolera nuestro pecado porque quiere encaminarnos al arrepentimiento. Podemos tener la falsa seguridad de que estamos bien con Dios porque Dios es un Dios paciente, porque no nos ha pegado con relámpago, porque aún no hemos sufrido una consecuencia. Pensamos, pues yo creo que estoy bien con Dios porque pues no me ha pegado con relámpago, aunque vivo en pecado, aunque no me he arrepentido. Pues sí, yo estoy bien con Dios porque no me ha castigado. Y Pablo está haciendo el argumento que Dios es un Dios bueno, es un Dios paciente, es un Dios que ha mostrado longanimidad. Y eso es que Dios puede contener su ira, Dios puede tolerar tu pecado porque tiene un plan. Y lo vimos. Piensa en la historia de Noé. Dios le dice a Noé que construyera un arca y pasó más de 100 años, ¿verdad? Construyendo, no me acuerdo si fueron 120 o 150, algo así, años en que Noé estaba preparando el arca. Y mientras estaba preparando el arca, Dios estaba siendo paciente. Y Noé estaba predicando justicia, estaba llamando a la gente al arrepentimiento y nadie se arrepintió. Porque decían, lluvia, juicio, diluvio, estás loco, Noé. Ignoraron su predicación. Pero Dios estaba siendo paciente, pero eventualmente derramó su ira sobre el mundo. Y podemos a través de la historia del Antiguo Testamento ver la benignidad de Dios. Israel se aleja de Dios, Dios levanta un juez, un profeta, para llamarlos al arrepentimiento. En ese tiempo Dios está siendo paciente, no se arrepienten, ¡pum!, viene el juicio de Dios. Y vemos en el libro de Jueces o primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel y de los reyes, y vemos que Dios es un Dios que es paciente, dando chance, dando oportunidad a que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Pablo dice que es el plan de Dios para que podamos arrepentirnos. Así que no menosprecies la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad de Dios, que son lo que Dios está mostrando al mundo. Dios es un Dios paciente, pero no debemos de menospreciar su bondad, su paciencia, pensando que la paciencia de Dios pues no se va a cansar nunca. La bondad de Dios, pues, un señor escribió un libro diciendo, al final todos van a ir al cielo porque Dios es un Dios bueno. El hecho que Dios es paciente y Dios es bueno no borra el hecho de que es un Dios justo y justiciero. Porque de hecho Jesús predicó, y aquí está clave, si vamos en el verso 5, dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un justo juicio de Dios, dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vea conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 6. Mateo 16, versos 6 y 7. Y Jesús dijo, mirad,
Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Perdón, me equivoqué. Deje buscar dónde está el versículo. Verso 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él vendrá, el Hijo de Hombre, Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. No podemos ignorar, Cristo ya lo profetizó. Va a haber un día de ira, un día del Señor, de la revelación del justo juicio de Dios. Y de hecho podríamos brincar a Apocalipsis capítulo 20 y ver que Dios va a traer ira sobre el mundo. Va a haber un día de juicio y todos serán juzgados. Es algo que entendemos, pero algo que antes ignorábamos o menospreciábamos, que Dios estaba siendo paciente esperando a que nos arrepintiéramos. Hay mucha gente afuera ignorantes o menospreciando que Dios es un Dios paciente. Y Pablo grita y Pablo nos dice: oye, arrepiéntense. Dios es bueno porque quiere que te arrepientes. Ese arrepentimiento es un cambio de mente y es un cambio de hechos. Y para el moralista o el religioso es decir: ok, yo entiendo, mis obras no son suficientes para borrar mis pecados. No puedo con mis buenas obras borrar mis malas obras. Así que yo reconozco que yo merezco el juicio de Dios. Y un arrepentimiento es decir: ahora pido la misericordia y la gracia de Dios que Él nos ofrece en Jesucristo, y cambio mi mente de que yo soy suficiente y acepto la realidad que Jesús es el único suficiente para salvarme de mis pecados. Y es el cambio de mente. Y luego es un cambio de hechos. Ya no hago lo que hago religiosamente porque estoy ganando el favor de Dios. No, ya lo que hago, lo hago en agradecimiento a Dios. Porque la Biblia dice: no somos salvos por medio de las obras, pero Dios nos salvó para buenas obras. O sea, es cambio de mente. Es que yo reconozco que yo no puedo ganar el cielo, pero reconozco que Dios me ha regalado el cielo y voy a servirle en agradecimiento. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. No es de que Cristo ya hizo toda la obra, ahora voy a sentarme en mis manos. No, eso no es entender la gracia de Dios. Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras, dice el verso 6. Para eso Dios ha apartado un día. Y nosotros sabemos que eso será después, si estamos hablando de la apologética, después del milenio, ese tiempo donde Cristo juzgará a todos. Dice la Biblia que el mar entregará sus muertos y todos los que han morido, o sea, que han muerto, tendrán que estar delante de Dios y serán juzgados. Y los que no se hayan escritos en el libro del Cordero de la obra, ellos sufrirán la segunda muerte. Esa es la separación de Dios para siempre. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Estamos aprendiendo acerca de la justicia de Dios. Hay 3 versículos importantes aquí en este pasaje. El primero lo leímos, es el verso 2, que Dios juzga según su verdad. Y este verso 6 dice: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El siguiente verso es importante, es el verso 11. Vamos a llegar a ese punto más adelante, pero dice que no hay acepción de personas para con Dios.
Dios no juzga con parcialidad. Entonces, hasta este punto vemos que Dios juzga conforme a la verdad y va a juzgar conforme a nuestras obras. Cristo dijo que el árbol por su fruto lo conocerán. Y Pablo aquí está queriendo que la gente sean honestos consigo mismo y examinen sus obras y ver si hay maldad en sus caminos. David dijo: oh, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Escudriñame, dijo David. Está diciendo: muéstrame, Dios. Y a veces nosotros juzgamos a nosotros mismos con parcialidad, y lo que nos hace falta es decir: Dios, muéstrame, porque mi carne me ha hecho ciego a mi pecado. Muéstrame, Dios, mi pecado. Muéstrame la área que tú deseas cortar, que tú deseas que yo despoje de mi vida. Y vamos a darnos cuenta que somos como la cebolla. Tenemos hojas que cortar, tenemos varios, ¿cómo se dice? Etapas, gracias hermano. Capas, tapas y capas, pero no es capas, porque tenemos que ir y Dios nos va formando, Dios nos va podando. Dios pagará a cada uno conforme a tus obras. Siendo honestos, tendríamos que decir: Dios, no me juzgues conforme a mis obras. Aún como creyentes, yo ni siquiera quiero ver mi vida antes de Cristo. Quiero olvidar, aunque el diablo no quiere dejarme olvidar. Pero aún si nomás seleccionara yo los últimos 12 años como cristiano y dijera: ok, Dios, ahora estos son los mejores 12 años, y examino y veo el video de mi vida estos 12 años, aún tendría que decir: Dios, tampoco no me juzgues por estos 12 años, porque aún como creyente te he fallado y una y otra vez. Dios, por favor, no me juzgues conforme a mis obras. ¿Quién podrá decir: Dios, examíname? Sí, porque yo quiero galardones del cielo en base de lo que yo he hecho. Vamos a decir: Dios, ignora también los que he hecho, que también caigan bajo el sangre de Jesucristo. No quiero que me juzgues conforme a mis obras. Y mira lo que dice versos 7 a 10. Ahora les recuerdo, hermanos, que Pablo lo que está enseñando lo tenemos que ver en el contexto general del libro y de la Biblia, porque no está predicando la salvación por obras. Nomás les quiero decir eso antes de continuar. Pero verso 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pablo está haciendo un contraste. Si Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, esto es lo que está en juego. Él va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quién puede decir que yo siempre he perseverado en hacer el bien? Siempre busco glorificarte, siempre busco tu honra, siempre busco inmortalidad. No, a veces vivimos por lo terrenal, ¿verdad? A veces buscamos honra temporal de los hombres, a veces queremos gloria en la carne y no perseveramos en el bien. Entonces, ¿quién puede decir: yo califico para la vida eterna? Nadie. Y eso es el argumento que Pablo va a establecer. Si brincamos a Romanos 3:23, Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. Y déjele, le doy una lección en el griego. Esa palabra que significa todos, en español quiere decir todos. Es igual, todos hemos pecado. Nadie puede decir: no, yo no he pecado. Nadie. Y Pablo dice: Dios
va a juzgar conforme a nuestras obras. Y dice vida eterna. Y el contraste se encuentra en verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Ira y enojo. Pablo dijo que la ira de Dios se revela desde los cielos. Dios es el que derramará su ira. La ira no es del diablo, no es el enojo del diablo. Algunos tienen la idea que él es el diablo que castigará y que en el infierno él va a tener el chirrión dando golpes. No, él va a estar también castigado. Él va a recibir la ira de Dios, el enojo de Dios sobre él. El infierno existe para el diablo y sus demonios, pero Dios también respetará al deseo de todos los que quieren vivir sin Dios. Él tiene un lugar apartado para ellos también. Ira y enojo a los que son contenciosos. Esa palabra contencioso realmente dice aquel que contiende por un salario, un mercenario, alguien que no le importa a quién le hace daño mientras le pagan. Entonces me gustó que la Nueva Biblia de las Américas lo tradujo como el ambicioso, el que no obedece a la verdad, la persona que no le importa a quién lastiman en el camino. Ellos quieran lo que quieran y no obedecen a la verdad. Ellos lo que quieran es lo que quieran, sea algo en la carne, algo de los ojos, algo de la vanagloria o algo de concupiscencias. No importa, lo que tienen que hacer, lo que quieran es que le paguen. Entonces él pone aquí ira y enojo sobre los contenciosos, o podemos decir ambiciosos, y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Para Dios, o obedecemos la verdad o obedecemos injusticia. Es blanco y negro, no hay gris. Y muchos piensan que están en el camino gris. No voy a la iglesia, no leo la Biblia, ni siquiera sé lo que dice la Biblia, pero tampoco ando con el diablo, tampoco mato, tampoco esto y el otro, y piensan que están como en una línea gris. Pero Dios dice, o estás obedeciéndome o estás obedeciendo injusticia. Estás engañado que te estás portando bien, pero si no estás obedeciendo la verdad de Dios, estás por ende obedeciendo la injusticia. ¿Y quién es el autor de injusticia? El enemigo de Dios, el diablo. Y el mundo está dividido en dos familias: los hijos de Dios y los hijos desobedientes, los hijos del diablo. No hay familia en medio. Vemos otro contraste aquí en verso 9 y 10. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, esta vez Pablo empieza con el negativo primero, con los que hacen lo malo. En los versículos anteriores 7 y 8, él empezó vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, y luego segundo dijo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Ahora él empieza con las malas noticias: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Primero, en verso 9 y verso 10, cuando dice hace lo bueno y hace lo malo, es conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que tú piensas que es bueno o lo que tú piensas que es malo. Porque algo hemos aprendido en la palabra es que somos pecadores y nosotros no tenemos nuestro propio discernimiento. Necesitamos que la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra lo que es bueno. De hecho, la Biblia dice que en los últimos días, en los postreros tiempos, el hombre va a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Y lo vemos en el mundo.
Prende las noticias, ve las redes sociales. Están aplaudiendo al pecado diciendo: ay, qué bueno, qué orgulloso debes de ser por esos actos o ese estilo de vida que tú estás viviendo. Oh, pero tú hablas de verdad, tú hablas de justicia, tú hablas de obediencia a Dios. Ah, qué intolerante eres, qué anticuado es tus ideas. Y hablan y dicen: lo bueno, eso es malo. Entonces nosotros no debemos de depender de nuestras propias prudencias, nuestras propias ideas o juicios. Debemos de dejar que la palabra de Dios nos guíe y nos muestra qué es lo malo, qué es lo bueno ante los ojos de Dios. Y en verso 9, cuando él dice tribulación y angustia sobre todo ser humano, es en contraste con la gloria, honra y paz de los que hacen bueno. Vamos a ver esta palabra tribulación y angustia. Tribulación es algo exterior. Cuando uno está pasando por tribulaciones, son ataques o son consecuencias o son cosas exteriores golpeándonos, atacándonos, viniendo en contra de nosotros. Pero angustia es algo interior, es algo que se siente, es algo que nos pasa en el interior, muchas veces a causa de las tribulaciones. Entonces esa persona que hace lo malo, aunque ahorita lo ves floreciendo como la hierba, un día van a estar atribulados por lo exterior. Es la ira de Dios viniendo sobre ellos. Y angustiados, y que en el interior no van a tener paz, no van a tener tranquilidad, aunque en el mundo disfrutan de riquezas, de experiencias, de cosas que ellos querían. En el infierno no van a tener ni un paz con lo que hayan hecho, no van a tener nada de tranquilidad. Van a estar tribulados de exterior y angustiados de dentro. Y es el peor de los castigos. Y va a ser un castigo eterno. Los que no se arrepienten sufrirán tribulación y angustia eternamente. Contrastamos eso con gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ahora, si regresamos al versículo 7, dice que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Y la Biblia dice que Dios no compartirá su gloria con nadie, pero hay una gloria que Dios nos deja reflejar, que Dios nos deja participar en su gloria. Cuando lleguemos al cielo, vamos a disfrutar de su gloria, no de nuestra. La gloria no va a ser nuestra, como la luna no resplandece su propia luz. La luna solamente refleja la luz del sol. Y así el creyente puede reflejar la gloria de Dios. No es gloria de mí, no es gloria de nosotros, no es gloria tuya, pero es gloria de Dios que Él nos permite reflejar. Y el que quiere hacer lo bueno debe buscar reflejar la gloria de Dios. Es algo bueno. Es algo, la Biblia dice que debemos de perseverar, reflejar la gloria de Dios. Y luego dice honra. Perseveraban buscando gloria, honra y inmortalidad. Entonces Dios quiere que busquemos estas tres cosas. Debemos de buscar la gloria para reflejarlo al mundo. Debemos de buscar la honra. ¿Qué es eso? La aprobación de Dios. Jesús dijo: yo siempre hago las cosas que agradan a mi Padre. Y tú debes de perseverar en el deseo de agradar a tu Padre celestial. Que Dios te dé honra en el día en que esté, en el día de juicio, para poder decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Eso es honra. A veces decimos: oh, no, yo tratamos como un pseudo humildad. No, yo no quiero gloria ni honra. No, yo no. Con que un hermano dijo el otro día: con que barre los calles de oro, con eso es suficiente. Bueno, Dios quiere que perseveras buscando reflejar la gloria de Dios, buscando que Dios te honra ese día del juicio. Dios quiere que busquemos eso.
No para nosotros, es el peligro para nosotros, que queremos la gloria, que queremos la honra del hombre. Dios dice, no, no, no. Busca reflejar la gloria que yo reflejo al mundo. Muestra al mundo mi benignidad. Muestra al mundo ciencia. Muestra al mundo que soy un Dios tolerante. Por ahorita, si alguna vez tuviste que estar en presencia de alguien que ya sabes que están viviendo abiertamente en pecado, sea adulterio, borrachera, homosexualidad, es un ladrón, no vas a llamar fuego del cielo para quemarlos. Dios no te ha dado ese ministerio, pero Dios te ha mostrado benignidad para con tus pecados, paciencia, tolerancia. Y si hemos de reflejar la gloria de Dios, hay veces donde tenemos que tolerar el pecado del mundo, tolerar esa persona incómoda, sea en tu familia, tu vecindad, y mostrarles el amor. Eso es difícil a veces para nosotros, porque a veces ni siquiera he dicho nada, pero simplemente por estar presente y porque saben que soy cristiano o que soy pastor, la gente me den una cara y piensan que estoy ahí nomás juzgándoles. Entonces tengo que tomar un paso extra en ser extra paciente, mostrar un poquito más de benignidad y gracia, aunque sé que están en pecado. Puede ser un sobrino, puede ser un familiar que sabe que están viviendo en pecado, y tú le quieres decir, la ira de Dios va a caer sobre ti por lo que estás haciendo, y quieres llamar fuego del cielo, pero Dios dice, ámalos, ámalos, muéstrales mi benignidad, muéstrales mi paciencia, porque Dios, como le dije, usa la creación, usa la conciencia y usa la ley para que el hombre reconoce su pecado. Lo que Él ha destinado es que nosotros le mostramos su benignidad, porque pensamos que llamando el fuego del cielo la gente se van a arrepentir. Acuérdese lo que Él dijo, que es la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. Aunque quiero gritarme a mi sobrina por su pecado, o al vecino, o a fulano, o a mangano por su pecado, y decir que se arrepienten, hay un momento de predicar la verdad, las malas como las buenas noticias, y hay un momento de reflejar la benignidad y paciencia de Dios. Hay que discernir, ¿sí? Porque si un sobrino o una sobrina o un vecino me dice, oye, ¿tú estás bien con mi estilo de vida? No, porque Dios no está bien con tu estilo de vida. Pero Dios te ama tanto que entregó su hijo unigénito, y Él murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado, para que tú te arrepientieras, para que tú te arrepientes y que recibes de Dios su gracia y su misericordia. O sea, hay un tiempo para todo, y hay que tener discernimiento, porque va a haber un juicio sobre todos los que hacen maldad, tribulación, angustia. Pero yo y nosotros debemos desear, como dice en verso 10, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Mira, en el verso 7 Pablo dijo, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Sí? Gloria, honra, inmortalidad. Verso 10, recibirán gloria, honra y paz. ¿Vieron el intercambio de ahí? Inmortalidad, recibirán paz. Porque la realidad es que todos somos inmortales. Los que hacen lo bueno, los que hacen lo malo, todos viviremos para siempre. Pero la distinción es que unos van a vivir en paz, en vida eterna, y otros van a tener una eternidad de tribulación y de angustia, porque toda alma es eterno. Y eso es la urgencia para nosotros, hermanos, porque el alma del vecino
el alma del compañero de trabajo, el alma de esa persona que tú no puedes tolerar. Esa alma vivirá para una eternidad. Ya no más depende del destino. Si creen en la misericordia de Dios a través de Jesucristo, recibirán esa paz. Paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Pero los que no, los que piensan que sus obras son suficientes para que Dios los recibe, los que piensan que no tienen nada de que arrepentirse, para ellos hay un lugar eterno, castigo en el infierno. Y dice en verso 11, no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios va a juzgar a todos conforme a la verdad, conforme a sus obras e imparcialmente. Y eso debe de darnos temor. Mira lo que dijo Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. El apóstol Pedro, hablando del juicio imparcial de Dios. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú te consideras hijo de Dios y sabes que Dios es aquel que sin acepción de personas juzga, eso nos debe de hacer caminar en temor. Eso es reverencia hacia Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Que aún existe para el creyente, hermanos, que podemos menospreciar la gracia de Dios. Podemos menospreciar la benignidad de Dios y caminar en el orgullo de que pues yo asisto en Calvary Jerez, yo voy los viernes y voy los domingos y voy los miércoles y voy los martes y voy todos los días que hay actividad, y aunque hago eso, escondo este pecado, esta ira, esta falta de perdón, este X y aquello, y Dios está bien conmigo. En cambio estamos perdiendo la oportunidad a recibir gloria, honra y paz por conducirnos en la voluntad de Dios. Y Pablo dice, Pedro dijo, debemos de andar con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra, aunque a veces nos puede caer duro sobre nosotros, Señor, porque la realidad es que siendo juzgados por nuestras obras, Padre, todos hemos caído cortos. Y pido, Dios, que en esta tarde tú prepares nuestros corazones, recordándonos tus promesas, tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Porque tú nos has vestido en justicia, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo.